Texto 00. Transformación del feudalismo al capitalismo. Rodney Hilton. El autor comienza su obra contextualizando las diversas cuestiones en torno a la discusión teórica referida a la transición del feudalismo al capitalismo. Hilton asegura que la obra de Dove posee un enfoque no alineado a la teoría del valor-trabajo de Marx. Para ello, analiza los aportes de Polanyi y Tawney. Sucintamente, sostiene que la negligencia de Dove está alineada con los postulados del academicismo inglés, a quienes no les gustan los historiadores marxistas. Los historiadores académicos ingleses privilegian el enfoque Whig de la historia, un enfoque basado en datos duros y en el análisis objetivo de la historia. A su vez, el enfoque Whig analiza la historia contextualizándose en la antigüedad y cotejando los fenómenos con datos verificables. El enfoque Whig analiza la historia sin tener en cuenta la subjetividad ni la influencia de la historia contemporánea o de los conocimientos actuales. En la contextualización de Hilton se referencia al debate Dove-Sweezy y su éxito académico. El mismo radica no en la historia del capitalismo consolidado, sino en las fuerzas que destruyeron la dinámica feudal. Es decir, no tiene tanto que ver con lo moderno, sino más bien con lo medieval. Servidumbre. Takahashi argumenta que la definición de servidumbre se relaciona con la forma de existencia que adopta el trabajo en el contexto de producción feudal, donde la familia produce para su subsistencia y la reproducción del sistema. Además, el excedente es apropiado por los señores en un contexto feudal determinado. Hilton asegura que la servidumbre se establecía por la fuerza y que existen otras formas de servidumbre. Por ejemplo, en las villas eclesiásticas francesas se habla del fort mariage y del main morte. Por un lado, el fort mariage establecía un contrato donde, si un siervo quería casarse con una sierva de otro señor, se armaba un contrato escrito y solo debía acordarse la autorización del matrimonio entre señores. Por otro lado, el main morte era un contrato implícito donde pertenecías a una clase social determinada hasta tu muerte y no podías moverte de ella. O sea, no existía la movilidad social. El autor cita a Bloch y sostiene que se desarrolló un periodo desde el siglo IX al siglo XIII, donde existían diversas formas de servidumbre y formas de campesinado independiente, que habilitaban las denominadas villeins, y existían diversas formas de renta, tanto en dinero como en especie. Pero la más característica era el trabajo, el origen de las ciudades. Las nuevas formas de servidumbre y su capitalización fomentaron la producción de excedentes y el uso de pago en metálico. Esto llevó a la intensificación de la división del trabajo entre campo y ciudad, situándose el origen de las ciudades en la acumulación de mercados y sus consiguientes centros urbanos. Como resultado de la concentración de dominios técnicos en las propiedades serviles, lejos de los dominios del señor, se crean excedentes que pueden ser intercambiados en metálico. Los señores habilitaban la concentración de mercados y el desarrollo de habilidades artesanales, con el objetivo de poder percibir un ingreso mediante la diversificación de la servidumbre. Existía una incipiente división del trabajo. Algunos se especializaban en el hierro, otros en la madera, etc. Y además, estos oficios coexistían con el sistema feudal. La producción comienza a dispersarse del dominio del señor. No solo se producía para este, sino que para otros señores, otros campesinos que cedían parte de su producción para la venta y otros demandantes que se agrupaban en mercados. De esta manera se desarrollaba el intercambio en torno a una estructura gremial de artesanos. Capital mercantil. Existían capitalistas en relación al intercambio entre metálico y especies varias, hierro, madera, tejidos. El auge se dio en ciudades italianas, por ejemplo en el caso de la Ruta de la Seda. Se desarrolló un mecanismo de sustitución de las especies por el dinero, basado en servicios personales, entre poseedores del capital mercantil y siervos, por ejemplo, servicios militares basados en salarios. Existe una perspectiva marxista que atribuye al dinero y al capital mercantil la dispersión de relaciones de contratación y dominación feudal, que genera un factor preponderante para la disolución de este orden feudal.
principio motor. Por coincidencia general, los autores coinciden que el sistema feudal no era estático y que sí generaba las condiciones para su propia transformación. El intercambio de niveles de servidumbre podría ser un ejemplo de ello. Según Suissi, el comercio fue el factor esencial para erosionar las bases del feudalismo y la resistencia de los campesinos a la dominación feudal. Incrementó la autonomía del capital para su expansión y acumulación de poder. Finalmente, se da énfasis al principio motor, se da énfasis al comercio con las nuevas costumbres familiares. En un contexto feudal, los hijos replicaban el oficio u ocupación de sus padres. En base a los cambios registrados a través del principio motor, los herederos comenzaron a experimentar otras formas de labor, buscando nuevas alternativas de negocio y de ocupación no agrícolas, acrecentando la tendencia a la erosión del sistema feudal.